Buenas tardes a todos. Gracias a los que nos estáis viendo por uniros a una nueva sesión del Foro Telos 2021 que organiza la Fundación Telefónica. Es el tercer año consecutivo. Soy Ana Fuentes, periodista, y el encuentro de hoy va sobre privacidad, sobre protección de datos, de los datos personales en la era de Internet. Y estamos con la filósofa y profesora de Oxford, Carissa Belliz, que la verdad no se me ocurre mejor persona para entrevistar en este tema. Si queréis contribuir al debate, pues podéis utilizar el chat en directo en YouTube y comentar, darnos vuestras aportaciones en redes sociales también con el hashtag Forotelos 2021. Bueno, decía que se me ocurre poca gente tan interesante para entrevistar porque ahora mismo en temas de ética digital Carissa Belliz va 2 o 3 pasos por delante del resto, de todos nosotros. Su último libro se llama Privacidad es Poder: Datos, Vigilancia y Libertad en la Era Digital, lo publica Debate, y The Economist lo eligió en 2020 como libro del año. Carissa, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, gracias. ¿Qué tal estás tú? Todo muy bien. Lo primero por lo que te pregunto son palabras de tu libro, porque son inquietantes. Dices, nos vigilan. ¿Quién exactamente? ¿Son empresas? ¿Son estados? Cuéntanos. Es alucinante. Por una parte, todos sabemos que nuestros datos se están vendiendo, pero cuando ves los detalles es realmente alarmante. Nos vigila todo Dios, nos vigilan cientos y cientos de empresas. Por ejemplo, cuando enciendes el televisor por la mañana, si tienes un televisor inteligente, por ejemplo, uno de estos de Samsung, en 15 minutos tus datos se han enviado a 700 empresas, por poner un ejemplo, para poner un número tangible. Pero es que además nos vigilan pues bancos, aseguradoras, gobiernos, el tuyo y otros, y nos vigila casi cualquiera que quiera. Es tan fácil acceder a esos datos y comprarlos que están al alcance de la mano de cualquiera. Nos vigilan democracias consolidadas. Efectivamente, democracias consolidadas, gobiernos autoritarios, se ha convertido en algo tan común que lo damos por hecho que el modelo de negocio fundamental del Internet es violar el derecho a la privacidad sistemáticamente y masivamente. Es alucinante realmente. Y en las democracias pues se nos vigila diario empresas, por supuesto, cada vez que sales y vas a una tienda, las cámaras, los micrófonos, están siguiendo tu móvil, por supuesto en tu móvil todas las aplicaciones que tienes. Y los gobiernos, por una parte, compran esos datos muchas veces y también recopilan datos ellos mismos y a veces también los comparten con las empresas. Entonces, por ejemplo, hay veces que te metes a una página del gobierno y está recopilando datos que terminan en manos de las empresas. Entonces, realmente la vigilancia entre las empresas y los gobiernos es es muy difícil distinguirlas porque comparten tantos datos. O sea que indirectamente estamos contribuyendo a financiar toda una red de vigilancia, lo que llaman el capitalismo de vigilancia. Exactamente, y muchas veces tus fotos y tus datos terminan siendo usados para entrenar algoritmos que se usan para cosas aceptables y cosas muy inaceptables. Por poner un ejemplo, ha habido varios algoritmos que utilizan datos que han sido o bien recabados de páginas como Flickr o como tu página de Facebook o tu página de Twitter y demás, o incluso por universitarios, y terminan siendo bases de datos enormes que se termina pasando de mano en mano y resulta que, por ejemplo, acaban en manos del gobierno chino y de las empresas chinas que lo utilizan para entrenar un algoritmo para identificar a etnias minoritarias en el país. Por poner un ejemplo, ¿no? Cómo tus datos se pueden utilizar para algo pues tan éticamente cuestionable. Claro, el tema es que somos al final consumidores cautivos, no nos queda otra, o sí, o hay alternativa. Es una mezcla. Por una parte, somos cautivos, cada vez nos piden más datos, cada vez es más evidente que esto no es voluntario, ¿no? Hace 2 o 3 años todavía quizás podía pasar ese argumento de que, bueno, si no quieres usar estas redes, pues no las uses. Pero hoy, después de la pandemia, queda clarísimo que para ser un participante de la sociedad no hay de otra más que aceptar ciertas condiciones. Al mismo tiempo, muchas veces tenemos más alternativas de las que parecen y no las tomamos suficientemente en serio. No es una cosa de blanco y negro. Por una parte, sí, aunque intentes y seas perfecto protegiendo tu privacidad, vas a perder mucha privacidad de lo que deberías,
pero al mismo tiempo, si tuvieras ese cuidado, perderías muchísimo menos de lo que estás perdiendo hoy. Entonces, por ejemplo, no te cuesta nada usar Signal en vez de WhatsApp. Y es una diferencia gigantesca, porque WhatsApp es una empresa no solamente que recopila muchísimos más datos que Signal. Signal solamente recopila tu número de teléfono y la última vez que estuviste en línea, sino que además WhatsApp es una empresa de Facebook, y Facebook, bueno, como todos sabemos, hay pocas empresas que sean menos cuidadosas con los datos y que los utilicen de formas más tan cuestionables. Entonces, eso es un ejemplo de cómo una alternativa que es gratis, que funciona igual de bien y que igual no lo tenemos tan en serio. Pero otras alternativas incluyen, en vez de usar Google Search, que de nuevo Google es una empresa de los datos y de hecho fue la empresa que en realidad inspiró realmente el capitalismo de los datos, por lo menos a esta escala. En vez de usar Google Search, usa DuckDuckGo, que funciona súper bien y no recopila tus datos. En vez de usar Gmail, usa ProtonMail. Y así sí, hay muchas alternativas que no conocemos suficientemente bien y que no cuesta nada cambiar. Claro, es lo que dices tú, ¿no? Que el coste de oportunidad a veces no es tan alto o no hay tal coste de oportunidad. El caso es que somos cada vez más conscientes de los riesgos, se habla muchas veces ya de privacidad, de los riesgos, de las plataformas, de la vigilancia, pero estamos en una paradoja. Venga a criticar a Facebook y a Twitter y al mismo tiempo utilizándolos constantemente, ¿no? Sí, es una paradoja, de hecho se ha llamado la paradoja de la privacidad y bueno, hay muchas hipótesis de por qué esto es así, ¿no? La paradoja es que cuando le preguntas a la gente si le importa la privacidad, la gente suele decir sí, no importa y no me hace gracia que me estén robando los datos y al mismo tiempo parece que actuamos de maneras en las que traicionamos esos valores y esa importancia. Y yo creo que es una combinación de cosas, pero mucho es que la gente no se da cuenta cuántos datos está dando y para qué funcionan. Entonces, por ejemplo, muchas veces la gente me dice, bueno, pero a mí qué me importa que Facebook sepa qué serie de televisión me gusta o qué música me gusta. O sea, esos datos para mí no son valiosos y no son sensibles y a mí qué me importa. Pero claro, lo que mucha gente no se da cuenta y no se da cuenta porque las empresas tienen un interés en que no nos demos cuenta y en que no sepamos estas cosas, es que algo como que te guste un artista en particular se puede utilizar para inferir tu orientación sexual. Y tal vez eso no te hace tanta gracia que lo sepa Facebook, y mucho menos que lo usen eh, para enseñar, no solamente para enseñarte anuncios, que puedes decir, bueno, pues me da un poco más igual. Pero claro, depende de quién veas anuncio también, ¿no? Si estás en tu trabajo y estás viendo el ordenador y te salen anuncios sensibles y los ve tu jefe, pues igual no es tan agradable. Pero es que además esos datos pueden acabarse utilizando para discriminar en tu contra. Y tú no puedes saber que eso no es así porque no tienes acceso a esos datos, no sabes en manos de quién están ni cómo se usan. Eh, pero la paradoja también creo que se produce porque la gente se siente impotente. Dice, mira, mis datos ya están ahí allá afuera, no hay nada que pueda hacer al respecto. ¿Por qué me voy a limitar y pasarla mal? Mejor me olvido, no pienso en ello y que sea lo mejor. Y creo que hay que crear más conciencia de la diferencia que hay entre proteger tus datos y no. Proteger tus datos te puede proteger de un robo de la identidad, que son palabras mayores. Y este es un crimen que está subiendo. A veces hay años que se duplica y, y he conocido gente que se ha pasado años tratando de probar que ella no cometió un fraude, por ejemplo, porque usaron su nombre pues para sacar préstamos en diferentes bancos y nunca pagarlos de vuelta, o para hacer diferente tipo de fraude. Y ya he conocido gente cercana que además un abogado de la privacidad a quien le pasó esto y que fue un dolor de cabeza gigantesco, y ese es un profesional. Entonces, si a una persona ordinaria le pasa esto, puede ser realmente destructivo en su vida. Entonces te puedes proteger de eso, de extorsión. Cada vez son más comunes los casos en donde, por ejemplo, se hackea una clínica y se extorsiona a los pacientes para que paguen Bitcoin y si no, se les expone. La última vez que pasó, que yo sé que fue importante, fue en una clínica finlandesa de psiquiatría, que te puedes imaginar que los Claro, documentos ahí son súper sensibles. claro, Entonces te es puedes información proteger de muy eso. privada. Claro, te puedes proteger de que discriminen en tu contra. Hay muchísimas ventajas de proteger tu privacidad. Entonces creo que para luchar contra esa paradoja hay que tener más conciencia de la importancia de la privacidad, de cómo datos que parecen no sensibles pueden acabar siendo inferencias muy sensibles y cómo en realidad hay mucho más que podemos hacer que de lo que aparenta
superficialmente. Oye, y lo que planteas de acabar con la economía de los datos, ¿eso no es un poco como querer deshacer cadenas de valor globales, procesos que han llevado mucho tiempo, muy imbricados? ¿Cómo de fácil y de rápido se puede hacer eso? No va a ser fácil y tampoco va a ser rápido, pero es importante. Hay veces que la gente me dice, pero es que a mí me encantan estos anuncios personalizados, ¿no? Y digo, bueno, ¿te encantan lo suficiente como para vender tu democracia por ellos? ¿Vale la pena? Y claro, además es que ni siquiera tenemos que renunciar a eso porque hay alternativas para mostrarte anuncios que son relevantes y que no viola tu privacidad, ¿no? Entonces no va a ser fácil, no va a ser rápido, pero merece la pena. Y además lo hemos hecho antes. Hemos cambiado prácticas en la economía que llevaban muchas más décadas funcionando, como por ejemplo el que los niños trabajaran. Y, y si lo hemos hecho antes, lo podemos volver a hacer. Y sobre todo que hay cierto tipo de industrias o cierto tipo de trabajos que son tan tóxicos que es alucinante que sean legales, que no deben de ser legales. Entonces, por ejemplo, pues sí, igual puede crear mucho dinero el robar, ¿no? Pero claro, el que algo cree mucho valor económico para un sector de la población no quiere decir que no sea tan tóxico que deberíamos hacerlo ilegal. Claro, lo que pasa que también ahí está el tema de la seguridad jurídica de las empresas. Puede revertir una situación, pero hasta cierto punto. Entiendo que te refieres a desmontar todo esto con regulación o a otros métodos. Bueno, va a ser una combinación de regulación y de usar la tecnología adecuada, porque imagínate que regulamos nuestro país a la perfección, pero eso a China no le va a importar mucho, con lo cual también tenemos que tener métodos técnicos para proteger la privacidad. Pero sí, creo que en cuanto a las empresas, la regulación va a ser fundamental y claro, las empresas tienen sus derechos y además tienen su razón de existir y no podemos vivir sin las empresas, entonces no quiero destruir a las empresas, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo, las empresas pueden ir igual de bien con la mitad de los datos que tienen o con ninguno. En la mayor parte de los casos, cuando se recopilan datos, es una manera de financiar ese modelo. Pero que si ese modelo, si esa empresa o si ese servicio es suficientemente valioso, se puede financiar de otra manera. Entonces, por ejemplo, hablemos de Google. Google ahora mismo, más del 80% de sus ingresos provienen de anuncios en los que explotan nuestros datos personales. Pero ya en 2013 Google era un gigante, le estaba yendo súper bien y la revista Forbes calculó que ganaba $10 al año por usuario. A mí eso me parece un precio muy razonable. Yo estaría encantada de pagar $10 al año por Google Search, Google Maps, Gmail y en 2013 Google habría ganado el mismo dinero. Entonces, lo que quiero argumentar es que cuando necesitamos datos, perfecto, usémoslo, pero no hay que venderlos y sobre todo no hay que hacerlo un modelo de negocio, porque mientras los datos se puedan vender y comprar, creamos dos incentivos muy negativos. Uno es que las empresas recopilan muchos más datos de los necesarios, porque siempre los pueden vender. Y eso es peligrosísimo para la sociedad. Y en segundo lugar, se crea el incentivo de venderlo al mejor postor. Y claro, el mejor postor muchas veces no es la institución pues, más cuidadosa con las mejores intenciones. Oye, ahora mismo, ¿en qué punto estamos? ¿Tú dirías que hay tres modelos, uno europeo, otro chino y otro estadounidense, a la hora de entender la tecnología, la privacidad? Esa es una muy buena pregunta. Ahora estamos en un momento muy crucial y muy confuso. Es un momento en el que se está gestionando una batalla de titanes y no está claro quién va a ganar y qué tanto va a ganar. Entonces, por una parte, el modelo europeo ha sido fundamental y ha influido en el resto del mundo, no solamente en inspirar legislaciones parecidas, incluyendo la China, por cierto, pero también en que las empresas, por ejemplo, empresas americanas, muchas veces es demasiado complicado tener dos modelos, uno para los americanos y uno para los europeos, y además que a los americanos no les va a hacer ninguna gracia que se trate mejor a los europeos, y entonces terminan por mejorar sus estándares y sus prácticas de privacidad de una manera que no hubiera sido posible. Entonces, el modelo europeo ha sido fundamental, no es suficiente claramente porque seguimos teniendo escándalos cada semana. El modelo estadounidense todavía no está claro qué es el modelo estadounidense porque no hay una ley federal de privacidad, pero cada vez hay más gente dentro del Congreso que está discutiendo este tema y cada vez es más evidente que es urgente una ley de privacidad en Estados Unidos y que es absurdo que prácticamente es el último
país desarrollado sin una ley de protección de datos. Entonces, está por verse cuál va a ser ese modelo. Puede ser incluso más estricto que Europa. Siempre se tiene la idea de que para los americanos la privacidad no es tan importante, pero conforme se va haciendo más obvio que hay una relación muy cercana entre la privacidad y la seguridad nacional, y para Estados Unidos la seguridad nacional sí es muy importante, creo que se toman más en serio la privacidad. Entonces, un ejemplo es la legislación de California, que también es bastante parecida a la europea. Y luego está el modelo chino, que también es algo muy especial, porque hasta hace un año, pues China era el salvaje oeste, se valía lo que fuera, todos los datos se recopilaban y todos los datos acababan en manos del gobierno, o por lo menos potencialmente en manos del gobierno. Hace poco acaban de pasar una ley de privacidad que ha sorprendido al mundo, porque es una de las leyes de privacidad más estrictas en el mundo. Nadie espera que aplique para el gobierno. Todo el mundo sabe que el gobierno chino quiere vigilar, pero esta ley sí va a minimizar mucho los datos que puedan recopilar las empresas. Y hay mucha especulación de por qué China hizo esto, si a corto plazo ha afectado mucho al mercado, ha perdido $1 trillón el mercado a partir de regulación, no solamente de privacidad, sino también de inteligencia artificial. Y creo que una de las razones es que China se da cuenta que vigilar es un arma de doble filo. Por una parte, sí, el gobierno tiene acceso a muchos datos de sus ciudadanos y eso le permite tener mucho control sobre sus ciudadanos, pero por otra parte, sabe que cualquier dato recopilado es posible que sea hackeado. Y el oeste, ya sea Estados Unidos o Europa, o bien ya ha hackeado esos datos o los va a hackear, con lo cual lo más seguro para un país es tener el mínimo de datos posibles para tener el control el gobierno y no que gobiernos extranjeros puedan acceder a esos datos tan sensibles. Entonces, estos tres modelos realmente se están desarrollando todavía y hay muchas batallas entre los tres modelos, pero también entre los gobiernos y las empresas y los ciudadanos. Y estamos decidiendo realmente cuál va a ser nuestro futuro y de las decisiones que tomemos ahora va a depender cómo se hacen elecciones, cómo se ganan dinero las empresas, cómo nos relacionamos. Entonces realmente estamos en un momento muy peligroso, pero también muy emocionante y muy importante. Lo que pasa que no sé si en algún momento se puede llegar a un consenso global, porque al final ni Europa, ni Estados Unidos, ni China tienen la misma relación filosófica, ni legal, ni política con la privacidad, ¿no? Sí, es un reto importantísimo, pero creo que es posible. Es posible y sobre todo lo más importante es que lleguemos a un acuerdo significativo con Estados Unidos para crear una alianza fuerte entre democracias. Y no solamente Estados Unidos, también tenemos que aprovechar que hay países como Australia, Nueva Zelanda, Japón y países en Latinoamérica que también quieren regular estos asuntos. Con China va a ser más difícil un acuerdo, siempre lo es, y no solamente en cuestión de la privacidad, sino en cuestión de muchas otras cosas, porque nuestros intereses están pues muy contrapuestos y porque China está muy lejos de ser una democracia. Pero creo que hay que ser ambiciosos y también creo que hay que inspirarnos en el pasado y tomarnos en serio que es nuestro momento de un poco aceptar la responsabilidad que nuestros antepasados aceptaron en su momento. Nuestros antepasados, por una parte, regularon a sus industrias. Los ferrocarriles, los automóviles, los aviones, la comida, las farmacéuticas, nos toca ahora regular estas grandes industrias. Y por otra parte, eso, tomar en serio la diplomacia y crear alianzas fuertes. Entonces necesitamos un nuevo deal, como un nuevo trato como el Bretton Woods en su momento, pero de los datos, o como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero para la era digital. Bueno, eso de los derechos humanos ya sabes que para China es algo muy cuestionable, ¿no? O sea que al final tendremos problemas también para definir qué es un derecho digital, entiendo. Absolutamente. Pero eso no tiene que echarnos para atrás, todo lo contrario, ¿no? Un poco lo que quiero argumentar es que ante la amenaza de China, que realmente creo que es una amenaza
a cómo nos pensamos, a cómo interactuamos, a nuestras democracias, definitivamente, tenemos que estar más firmes que nunca defendiendo los valores de las democracias liberales porque están en juego, realmente están en juego. Y si China está exportando vigilancia, que lo está exportando cámaras y diferente equipo de vigilancia a unos 150 países, creo que el deber de los Estados Unidos y de Europa es exportar privacidad, precisamente para hacer contrapeso. Pero fíjate que hablamos mucho de China y por hacer un poco de abogado del diablo, el aparato de espionaje más potente es el de Estados Unidos. En ese sentido, quería preguntarte, cuando has estado investigando, llevas muchos años centrada en privacidad, en datos, en cómo se comercia, en seguridad nacional, ahora ya en esos puntos que mencionabas que se tocan. ¿Qué te ha costado más? ¿Obtener información de cómo funcionan por dentro Facebook, Twitter o de estados? Esa es una pregunta muy interesante. Bastante parecido, la verdad. O sea, al final estamos dependiendo de whistleblowers, ¿no? De gente que denuncia desde dentro esas prácticas, como Edward Snowden o como ahora Francis Hogan. Eh, y estamos dependiendo de periodistas investigativos, investigadores, que por cierto me acabo de comprar tu libro Cuando los chinos hablan y que me apetece mucho leer. Y es que estas empresas son muy guardianas de sus secretos. Incluso tengo amigos trabajando pues en estas empresas y tienen que firmar todo tipo de documentos de que no pueden hablar nada y además cada vez que dan una charla o cada vez que publican algo tiene que revisarlo la empresa. Realmente es que un poco como trabajar para una agencia de inteligencia del gobierno. Y claro, en Estados Unidos sabemos más gracias a estos personajes como Edward Snowden, Francis Hogan y otros, que han, no solamente que nos han contado cómo funciona, pero que también han sacado muchísimos documentos. Que los documentos son como que la evidencia más fehaciente de lo que está pasando. Hablabas del futuro, de exportar privacidad. La Unión Europea ahora mismo está a la altura de lo que necesitamos. ¿Somos realmente el lugar donde más se protege al individuo en temas digitales o no? ¿Se podría hacer más? Se podría hacer mucho más. Por ejemplo, algo que es fundamental es que el default no sea la recolección de datos. Hoy en día, el default es que antes de que te metas a una página prácticamente ya están recolectando tus datos y tienes que hacer un esfuerzo a veces bastante grande por decir, no, por favor, no recolectéis mis datos. Tendría que ser al revés, que el default sea que no recolecten tus datos porque así no te tienen que preguntar cada vez, que yo me paso no sé cuántas horas al día diciendo que no, y si dijeras que sí, pues ya tienen una razón para recordarte, entonces sería mucho más racional. Entonces, no quiero decir que el modelo europeo sea perfecto, lejos de eso, tenemos mucho trabajo que hacer, pero sí es el sitio del mundo en el que mejor se protege la privacidad, sin duda, y sobre todo de, ciertos países, ¿no? Europa tampoco es tan homogénea, entonces, por ejemplo, pues Alemania protege mejor sus datos que otros países, pero queda mucho por hacer y algo, volviendo a la pregunta anterior un poco, algo que es muy importante es que los ciudadanos tenemos que saber las reglas que están rigiendo nuestra vida. Y ahora mismo no las sabemos. No las sabemos porque no sabemos exactamente cómo nos espían, cuándo, dónde quedan esos datos, cómo se usan, dónde está en el sistema, quién está supervisando esto, cuándo hay un algoritmo tomando una decisión sobre mí. No sabemos nada, estamos un poco como ciegos y uno de los elementos fundamentales de una democracia que lo defendió Rawls, que decía que las reglas tienen que ser públicas. Sí, pero fíjate, en ese sentido se habla mucho de transparencia, de que necesitamos que la inteligencia artificial sea inteligible, de los algoritmos, incluso de abrir las cajas negras de esos algoritmos. Realmente, ¿cuánto se puede ganar en transparencia para que el debate sea pertinente? ¿No sirve de algo que a mí me expliquen, si no sé lo que es una red neuronal, cómo es un algoritmo complejo? Esa es una muy buena pregunta. Por una parte, la transparencia tiene su lugar. Como ejemplo, creo que las reglas que rigen en la sociedad tienen que ser públicas, ¿no? Si no sabes qué es ilegal y qué es legal, pues esto es como una pesadilla kafkiana. Pero por otra parte, la transparencia es mucho más limitada de lo que se cree, en mi opinión. Por ejemplo, muchas veces yo me he frustrado mucho con México, porque México tiene una tradición de periodistas muy buenos y en ocasiones han destapado escándalos alucinantes y no cambia nada, ¿no?
sabemos lo que está pasando, lo podemos ver y no cambia nada porque no hay un Estado de Derecho fuerte. Entonces la transparencia no es suficiente. Puede ser necesaria, pero definitivamente no es suficiente. Y en el caso de los algoritmos, como son tan complejos, hay que preguntar qué tipo de transparencia es la que es significativa. Porque efectivamente, si tú me das el código de un algoritmo, para mí, o sea, es igual a que si no me dijeras nada. Y no solamente para mí, incluso para un programador puede no entenderlo. Entre otras razones porque un algoritmo tiene millones de líneas de código, millones, y muchas veces son líneas de código que están basadas en otras líneas de código que se han programado antes, que se programan como en capas y que muchas veces el programador en realidad nunca revisa las capas más antiguas porque confía en que, bueno, otros lo han hecho y otros lo están usando. Entonces, la transparencia del código puede ser importante para mirar ciertas cosas puntualmente en manos de expertos, pero no es lo más importante. Algo que es más significativo, pero de nuevo no es suficiente, es la transparencia de los objetivos. Entonces, todos los algoritmos han sido diseñados para algo, ¿no? Los algoritmos no son un fenómeno natural como un conejito que te encuentras en el bosque. Es algo que alguien ha decidido. Necesitamos un algoritmo para que haga esto. ¿Quién dio esa orden y cuál era el objetivo? Eso es muy importante porque a veces incluso el objetivo ya de entrada puedes saber que es súper cuestionable, ¿no? Por ejemplo, si el objetivo es identificar a veteranos de guerra para venderles préstamos que son totalmente inaceptables y que nadie más aceptaría porque están en una situación de precariedad extrema. Ahí con saber el objetivo ya podemos regular y decir eso no está bien, no hace falta saber el código. Entonces, eso es una parte muy importante de la transparencia, pero más importante es tener las herramientas para que el Estado de Derecho funcione. Porque si tienes transparencia, pero no tienes las leyes adecuadas y no tienes forma de supervisar y demás, no va a servir de absolutamente nada. Y una de las cosas que he estado argumentando es que necesitamos, perdón, seguro que tú sabes el término en español, randomized control trials. Sí, control aleatorio, o sea, ensayos de control aleatorio, ¿no? Gracias, sí. Ensayos de control aleatorio. Igual que hoy no dejamos que un medicamento salga al mercado sin haber pasado por exámenes súper rigurosos, incluso en una emergencia como la pandemia del coronavirus, pues no deberíamos de dejar que algoritmos que deciden si nos dan un trabajo, si vamos a la cárcel, si nos dan un préstamo, salgan al mundo y usen a la gente como conejillo de indias sin haber antes pasado exámenes tan rigurosos como los medicamentos. Bueno, sobre todo porque estamos viendo que hay algoritmos que han favorecido al final incidir en brecha social o penalizado a personas con menos recursos porque al final pues prácticamente se les estaba tratando como delincuentes, ¿no? Había una sentencia del año pasado de un tribunal en Países Bajos, ¿no? Que decía que no se podía utilizar ciertas tecnologías para evaluar políticas públicas de ayudas porque al final estabas penalizando a las personas que estaban solicitando ayuda y que no necesariamente tenían ninguna vinculación con un delito, ¿no? O sea que al final los algoritmos, pues hay un sesgo, hay una programación detrás y pueden tener también su lado oscuro. Oye, Carisa, tú te refieres de hecho a los datos tóxicos, como si fueran sustancias peligrosas para el cuerpo. Entonces tenemos por un lado algoritmos que hay que explicar, datos que pueden resultar nocivos y se está trabajando en protegernos también, no solo hoy, sino en el futuro de nuestros rastros digitales, porque puede haber datos tóxicos y tratamientos opacos, ¿no? También que impacten en el futuro. Todavía no, esa es una tarea pendiente. Hasta donde yo sé, lo que me he encontrado en las conversaciones que están sucediendo hoy para legislar estos asuntos, no hay suficiente énfasis en que los datos tienen que ser borrados en algún momento. Cuando recopilas datos y no tienes un plan para borrarlos, quiere decir que esos datos son como una bomba de relojería. Tarde o temprano, si los guardas suficiente tiempo y sobre todo si los compartes suficientes veces, tarde o temprano alguien los va a abusar, porque esa es la naturaleza de los datos. Son tan sensibles, los datos personales, son tan sensibles y hay tanta gente que los quiere y es tan fácil abusar de ellos para discriminar, para extorsionar y demás, que tarde o temprano va a suceder. Un ejemplo muy triste que acabamos de ver hace poco es el ejemplo de Afganistán, ¿no? El gobierno de Estados Unidos ayudó a recopilar datos de la gente que los estaba ayudando y claro, cuando se van, esos datos se quedan bastante inseguros y había mucha preocupación de que esos datos se fueran a utilizar en contra de la gente.
Entonces, algo que argumento es que durante la historia de la humanidad el olvido ha sido muy importante, a nivel personal, pero también a nivel social. El olvido hace que perdonemos más fácilmente y hace que no nos quedemos enganchados en el pasado, que podamos ver el futuro como con ojos frescos y podemos ser más innovadores y más, inventar más. Cuando todo el tiempo estás pensando en el pasado, es mucho más difícil evolucionar. Y claro, históricamente el olvido ha sido algo muy natural porque como seres humanos pues se nos olvidan las cosas todo el tiempo y tratar de memorizar las cosas creaba un esfuerzo muy grande. Incluso cuando escribiéndolas pues tenías que escoger muy bien qué es lo que vas a escribir y qué es lo que no, porque escribir es un proceso pues muy trabajoso. E incluso cuando lo escribías, antes de que el papel, por ejemplo, tuviera ácido, pues se desmoronaba en unos años, o había incendios, había inundaciones. Y hoy la economía del recordar versus olvidar se ha cambiado completamente. Entonces hoy el default es recordar por el resto del tiempo, eternamente, y no borrar, porque se ha vuelto mucho más barato, eh, ¿cómo se dice? Como record things. Sí, registrar, ¿no? Grabar Registrar, cosas. exactamente, Sí. registrar la realidad, gracias. Se me está olvidando el español. Y también se está volviendo mucho más barato, pues, guardarlo para siempre, porque el hecho de borrar es un esfuerzo. Y creo que tenemos que cambiar eso. Y hay muchas maneras de cambiarlo, algunas es a través de regulación, pero algunas también son tecnológicas. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría tener la posibilidad de crear ciertos archivos en mi ordenador y desde el momento que los creo, crear una fecha de expiración, ¿no? Que se borre en un año, porque sé que no es el tipo de documento que voy a necesitar y no quiero que esté ahí. O, por ejemplo, pues si uso uno de estos relojes inteligentes para correr y para ver mi ritmo cardíaco tal, pues quiero que se borre cada día o cada semana. Y eso todavía no es algo normal y creo que se va a convertir en algo normal en el futuro. ¿Crees que en el futuro lo que nos ofrecerá la tecnología es la posibilidad de entrar, no de tener que borrarnos, ¿no? De cosas, de hacer un opt-in en vez de un opt-out todo el tiempo, ¿no? Sí. Oye, tú asesoraste al gobierno español para la Carta de Derechos Digitales. ¿Estamos a la altura? No, no estamos a la altura todavía. Creo que es una iniciativa que es importante y que fue importante. Creo que es importante tener una Carta de Derechos Digitales, pero de momento esta carta simplemente recopila un poco la legislación que ya existe y la pone en un mismo lugar y la repite. Y desde mi punto de vista, una Carta de Derechos tiene que ser algo mucho más ambicioso. La Declaración de los Derechos Humanos nunca habría tenido el impacto que tuvo si hubiera simplemente repetido la legislación que ya existía. Una Carta de Derechos Humanos es una carta que en realidad es como la base ética de lo que luego va a ser legislación que también es ética. Entonces creo que habríamos podido ir mucho más allá. Por ejemplo, en cuestión de privacidad simplemente se repitió el reglamento, incluso nada más una parte del reglamento general de protección de datos, y creo que es evidente, dado los escándalos que vemos cada semana en el periódico, que necesitamos ir pasos más allá. No solamente, también en regulación, pero también en cómo implementar esa regulación, porque hay veces que la ley es buena, pero que no tenemos suficientes recursos o suficientes maneras para implementarla como deberíamos. ¿Te preocupa lo que viene? ¿Te preocupan, por ejemplo, las ciudades inteligentes, los contratos que se están firmando con empresas muy vinculadas al gobierno chino, como por ejemplo Huawei? Me preocupa mucho, sí, me preocupa mucho. Eh, Se hizo un estudio hace unos años en donde se le preguntaba a diferentes municipalidades y diferentes gobiernos locales en Holanda, que es uno de los países con más tendencia a ir hacia las ciudades inteligentes, qué empresas eran las que estaban recolectando sus datos, cómo se usaban los datos, dónde estaban. Y los gobiernos no sabían, no es que no quisieran contestar o quisieran mentir, es que no sabían. Y ahí está muy claro cómo estamos dejando de dar poder a nuestros políticos y a nuestros representantes políticos
y dándoselos a empresas que ni siquiera conocemos. Y luego, si resulta que esas empresas son chinas, pues claro, eso le da a China muchísimo poder. No solamente poder de acceder a esos datos que de nuevo son muy sensibles y que pueden inferir cuestiones que igual no queremos que un gobierno como China pueda inferir, sino que también les da la opción de apagar la ciudad, ¿no? Si tiene suficiente poder sobre el sistema electrónico y digital, pues es muy fácil apagarlo. Y entonces nos estamos poniendo en una situación de vulnerabilidad que preocupa. Y por eso me gustaría ver que Estados Unidos y Europa se aliaran, Europa con la legislación, Estados Unidos con su poder digital y tecnológico, para intentar exportar privacidad, igual que China está exportando vigilancia. Lo que pasa es que, fíjate, Europa al final puede remar en una dirección, pero como ya sabemos, hay muchas voces distintas dentro de Europa. Hay países como Hungría que están firmando acuerdos con China. El problema es que después los países en casa firman sus acuerdos, ¿no? Sí, y quizás eso es algo que tenemos que hablar como una Europa más unida, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos ha puesto mucha presión en Inglaterra de no firmar ciertos contratos con empresas como Huawei para mantener bien esa relación. No sé si en el futuro, o igual está pasando en el presente, que si Estados Unidos está poniendo presión sobre Europa también para eso, pero que yo sé que los retos son grandes y muchos, pero no nos queda de otro que pelear con todo porque lo que está en juego es enorme. Está en juego realmente nuestra forma de vida. Y no solamente quiero ser optimista porque no me queda de otra, ¿no? Porque siento que si no, pues apaga y vámonos. Sino que también creo que el pesimismo, por una parte, juega en favor de las empresas tecnológicas y de China. O sea, a ellos les viene fenomenal que pensemos que todo es imposible y que no merece la pena luchar por estas cosas. Y eso simplemente nos debería hacer surgir la sospecha, ¿no? De que esa narrativa venga de ahí. Pero es que además, cuando yo veo la historia, veo muchas cosas de las que la gente era increíblemente pesimista y que logramos hacer, desde proteger la capa de ozono, que se estaba destruyendo y que ahora se está recuperando y se va a recuperar completamente en unos años, hasta logros sociales como que pues el sufragio universal o las jornadas de 8 horas o tantas cosas que hemos logrado que en el pasado parecían absolutamente imposible. Y no hablemos ya del pasado, es que el reglamento de protección de datos parecía algo absolutamente imposible hace no tanto, hace 6 7 años, cuando yo empecé a trabajar en estos temas. O sea, la gente se reía de estos políticos que estaban intentando hacer este reglamento. Y con todas sus fallas, el reglamento ha tenido un impacto muy grande y no solamente en Europa, sino en el resto del mundo. Entonces, no hay que ser derrotistas. Creo que este tema es suficientemente importante y que tenemos suficientes armas como para tener optimismo sabiendo que va a ser un reto gigantesco y que más nos vale poner las pilas pronto porque esto está avanzando muy rápido. Si tuviéramos que mirar en un plazo de aquí a 5 años, para ti, ¿cuáles son los principales puntos que habría que atajar cuanto antes de que la situación pues, sea irreversible? Bueno, en 5 años lo que a mí me gustaría ver son un par de cosas. Por una parte, un trato fuerte entre las democracias del mundo y que abarque 3 puntos importantes. El primero es la regulación de datos personales, el segundo es la regulación de la inteligencia artificial y el tercero, que probablemente es el más importante y también el más fácil de lograr, es un acuerdo sobre estándares mínimos de ciberseguridad. Porque la seguridad es algo muy fundamental, todos los países quieren seguridad y nuestros estándares actuales son nulos para llorar. Tenemos empresas súper importantes que tienen incluso acceso a datos del gobierno, que te das cuenta que tienen una contraseña que es 1, 2, 3, 4. Estamos en ese plan. Entonces, mejorar eso es bastante fácil porque hay mucho por mejorar y también es bastante fácil ponernos de acuerdo de que esto es importante. Y además es un problema de acción colectiva, con lo cual hasta que no se regule las empresas no lo van a hacer porque para ellas es costoso y no ven el beneficio. Pero si está regulado y todos lo podemos hacer al mismo tiempo, puede haber un cambio muy importante y que hackear datos sensibles sea mucho más difícil. Eso por una parte. Por otra parte, me gustaría ver pasos importantes hacia acabar con la economía de datos, entendida como la compra y venta de los datos personales. Si la compra y venta de datos personales es muy ambicioso, que lo es,
pero no es imposible. Si pudiéramos tomar pasos en esa dirección, ya sería bueno. Por ejemplo, poner impuestos tan altos a ese modelo de negocio que realmente no parezca tan atractivo como lo es hoy, que hoy es todo ventajas y nada de desventajas para las empresas, porque los que acaban pagando el pato cuando las cosas van mal son los ciudadanos. Y claro, el trabajo de los reguladores es asegurarse de que haya los incentivos adecuados para que los ciudadanos precisamente no sean los que paguen la cuenta cuando las cosas salgan mal. Y hay muchos otros pasos que se podrían dar en esa dirección que no son nada radicales. Uno es que el default sea nada de recolección de datos. Hoy en día, antes de que te metas incluso a una página, ya están recolectando tus datos y tienes que hacer un esfuerzo enorme por decir que no. Eso tendría que cambiar, eso está clarísimo. Otro paso importante que se podría dar, que tampoco es radical, es implementar deberes fiduciarios para cualquiera que quiera o recolectar o manejar datos personales. Porque los datos personales son muy sensibles, dan mucho poder a aquel que los tiene y porque hay una simetría de poder importante. Entonces, los datos fiduciarios son relevantes cuando hay una relación profesional en la que hay una gran asimetría de poder. Por ejemplo, con tu médico, el médico sabe mucho más que tú sobre tu cuerpo, tú le estás confiando algo que es muy importante y muy sensible como tu cuerpo, como tu vida, y en virtud de esa vulnerabilidad tuya y de esa simetría de poder, el médico tiene un deber de siempre poner tus intereses primero. Entonces, igual le apetece operarte porque quiere ganar un poco más de dinero ese mes o porque le interesa hacer una investigación, pero solamente te puede operar si eso va a ser en tu beneficio. De la misma manera, cualquiera que quiera tener datos personales, perfecto, pero con ese gran poder viene una gran responsabilidad y hay que aceptar un deber de cuidado con los sujetos de datos, de manera que esos datos solamente se puedan utilizar en nuestro beneficio y nunca en contra nuestra como para discriminar en contra de nosotros o como para enseñarnos peores oportunidades o no enseñarnos oportunidades y demás. Entonces, esos son algunos ejemplos, pero hay otros. Lo importante es tomar pasos hacia un modelo de negocios que financie el Internet y que sea menos tóxico para la sociedad. Carissa, muchísimas gracias por darnos tanto material para pensar y un fuerte abrazo. Gracias a ti por las preguntas tan excelentes. Muchísimas gracias, Ana. Un abrazo. Y gracias también a todos los que habéis seguido este debate en directo. Os invitamos a que sigáis el resto de encuentros que hay preparados para el Foro Telos 2021 estos días con Isabel Wilkerson, Art Spiegelman o Vivian Gornick, entre otros.